Durante gran parte del siglo XX, hablar con una máquina era solo un sueño, una fantasía recurrente en novelas, películas y cómics. Desde Metrópolis 1927 hasta 2001, Odisea del Espacio 1968, los asistentes virtuales vivían en el terreno de lo imaginado, entidades con voz metálica, inteligencia fría y respuestas instantáneas. Pero detrás de esa visión futurista, algo mucho más real estaba comenzando a gestarse. La pregunta era tan ambiciosa como simple: ¿puede una máquina entender el lenguaje humano? Esta idea, que hoy damos por sentada cada vez que le pedimos algo a Siri o Alexa, era en ese entonces un desafío monumental. La barrera no era solo técnica, implicaba entender cómo funciona el lenguaje, cómo pensamos los humanos y cómo transformar eso en código lógico. En los años 50 y 60, pioneros como Alan Turing ya se hacían esta pregunta. De hecho, en 1950, Turing propuso su famoso test de Turing, un experimento que definía si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. Aunque su propuesta era más teórica que práctica en ese momento, sembró la semilla para todo lo que vendría después. Mientras tanto, la tecnología aún estaba lejos de ponerse al día. Las computadoras eran enormes, lentas, y no tenían ni micrófonos ni bocinas, mucho menos capacidad de entender. Pero la visión persistía. Las primeras ideas de asistentes virtuales no eran más que líneas de texto, simples respuestas preprogramadas. Y sin embargo, eran el inicio. Así nacía una era, una en la que la ciencia ficción comenzaba, poco a poco, a convertirse en ciencia real. A medida que la informática avanzaba, también lo hacía el sueño de que algún día podríamos comunicarnos con las máquinas usando nuestro lenguaje cotidiano. Así nació uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, o NLP por sus siglas en inglés. En los años 60, científicos e ingenieros empezaron a desarrollar los primeros programas que intentaban entender frases humanas. Uno de los más famosos fue ELIZA, creado en 1966 por Joseph Weizenbaum en el MIT. ELIZA era un programa que simulaba una conversación con un psicoterapeuta. No entendía realmente lo que decías, pero tenía reglas gramaticales y frases clave que le permitían formular respuestas automáticas sorprendentemente convincentes. Para su época, muchos usuarios pensaron que realmente estaban hablando con una máquina inteligente, pero, en realidad, ELIZA era solo una ilusión bien programada. Luego vino Parry, desarrollado en los años 70, que pretendía simular a una persona con esquizofrenia paranoide. Su funcionamiento también estaba basado en reglas, pero era más complejo y convincente que ELIZA. Lo interesante es que ambos sistemas marcaron un precedente. El diálogo con máquinas ya no era ciencia ficción, aunque aún faltaban décadas para que pudiera suceder de manera fluida y natural. Durante estos años, los avances fueron incrementales, pero limitados. Los sistemas podían simular respuestas, pero no entender el contexto ni adaptarse a nuevas formas de hablar. El vocabulario era limitado, las respuestas eran robóticas, y los errores eran frecuentes. Pero lo importante es que el terreno ya estaba sembrado. Hablar con máquinas ya no era una fantasía lejana, se había convertido en una meta científica concreta, con laboratorios en universidades y centros de investigación de todo el mundo trabajando para hacerla realidad. Durante los años 80 y 90, la atención se centró en un problema fundamental para crear asistentes virtuales: cómo hacer que una máquina entienda la voz humana, no solo lo que se dice, sino cómo se dice, con todos sus matices, acentos, entonaciones e incluso errores. En esa época, surgieron los primeros sistemas comerciales de reconocimiento de voz. Uno de los pioneros fue IBM, con su software Via Voice, que permitía a los usuarios dictar texto a una computadora, pero el sistema requería entrenamiento intensivo. Había que hablar lentamente, con pronunciación perfecta y a menudo repetir las palabras para que fueran entendidas correctamente.
A la par, compañías como Dragon Systems lanzaron herramientas como Dragon Naturally Speaking, que también permitían transcribir voz a texto, aunque aún eran rudimentarios. Estos avances representaban pasos gigantes hacia una futura interacción fluida con las máquinas. El verdadero cambio llegó con la implementación de modelos estadísticos más sofisticados, que analizaban grandes volúmenes de datos de voz para mejorar su precisión. Ya no se trataba solo de programar reglas fijas, sino de aprender a través de patrones. Esto allanó el camino hacia los asistentes virtuales modernos, la posibilidad de convertir nuestras palabras habladas en comandos y respuestas automáticas, sin necesidad de tocar un teclado. Mientras tanto, en paralelo, Internet se expandía, los teléfonos móviles se popularizaban, y el mundo se volvía más digital que nunca. La combinación de estas tecnologías sentaría las bases para lo que vendría después, una nueva generación de asistentes, capaces de escucharnos y empezar a respondernos. A inicios del siglo XXI, los avances en inteligencia artificial, reconocimiento de voz y aprendizaje automático convergieron en un momento crucial, la creación de los primeros asistentes virtuales tal como los conocemos hoy. Uno de los hitos más importantes fue Siri, desarrollado inicialmente por SRI International y lanzado como una app independiente en 2010. Apple no tardó en notar su potencial y adquirió la tecnología ese mismo año. En 2011, Siri fue integrada al iPhone 4S, y con ello, millones de personas hablaban por primera vez con un asistente que podía responder preguntas, enviar mensajes o hacer búsquedas en Internet. Aunque sus respuestas eran limitadas y muchas veces genéricas, el impacto fue inmediato. La idea de hablarle a tu teléfono y recibir respuestas inteligentes dejó de ser ciencia ficción. Pronto, otras compañías siguieron su ejemplo. En 2012, Google lanzó Google Now, que anticipaba la información que el usuario podría necesitar. En 2014, Amazon sorprendió al mundo con Alexa, su asistente para el dispositivo hecho, que convirtió los hogares en espacios interactivos. Y en 2016, Microsoft lanzó Cortana, integrada a Windows, cerrando el círculo de los grandes nombres tecnológicos, apostando por una nueva era de interacción por voz. Estos asistentes ya no solo escuchaban, respondían, ejecutaban tareas, aprendían del usuario, e incluso recordaban preferencias. Desde reproducir música hasta controlar electrodomésticos inteligentes, se convirtieron en ayudantes cotidianos. Pero aún quedaba mucho por mejorar. Las voces seguían sonando robóticas, las conversaciones eran limitadas y las respuestas, muchas veces, carecían de contexto. El verdadero poder estaba por desatarse, con la llegada del aprendizaje profundo y los grandes modelos de lenguaje. Durante años, los asistentes virtuales fueron útiles, pero algo les faltaba: comprensión real del lenguaje humano. Podían responder preguntas básicas o activar funciones predeterminadas, pero si salías del guión, la conversación colapsaba. Entonces, ocurrió una revolución silenciosa que cambiaría todo: el auge del aprendizaje profundo. A partir de 2017, los modelos de lenguaje comenzaron a evolucionar drásticamente gracias a arquitecturas como Transformers, introducidas por investigadores de Google. Esta tecnología permitió procesar enormes volúmenes de texto con una comprensión más natural y fluida. Así nacieron los grandes modelos de lenguaje LLMS, por sus siglas en inglés, como BERT, GPT y T5, que llevaron la inteligencia conversacional a un nuevo nivel. En 2018, OpenAI presentó GPT Generative Pre-trained Transformer, un modelo capaz de generar texto coherente y contextualizado. Luego vinieron GPT-2, y en 2020, el poderoso GPT-3, con 175.000 millones de parámetros. Estos modelos podían escribir artículos, responder preguntas complejas, traducir idiomas, resumir textos y, por supuesto, interactuar como un asistente verdaderamente inteligente. Este avance rompió las barreras anteriores. Los asistentes virtuales ya no se limitaban a comandos preprogramados.
Podían entender la intención del usuario, recordar el contexto de la conversación y generar respuestas más humanas y útiles. Empresas como Google, Amazon, Apple y Microsoft comenzaron a integrar estos modelos en sus asistentes, y surgieron nuevos protagonistas, asistentes basados exclusivamente en IA generativa, capaces de escribir, razonar y conversar con un nivel de sofisticación jamás visto. En este punto, los asistentes virtuales dejaron de ser solo herramientas y comenzaron a convertirse en compañeros digitales. Con el avance de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje, los asistentes virtuales pasaron de ser curiosidades tecnológicas a convertirse en presencias constantes en nuestras vidas cotidianas. Hoy, millones de personas utilizan asistentes como Alexa, Siri, Google Assistant y Chat para una infinidad de tareas: organizar su agenda, responder correos, hacer compras, controlar dispositivos del hogar, estudiar, escribir textos o simplemente conversar. Lo que antes requería abrir una AI o escribir en un buscador, ahora se resuelve con una simple frase hablada. En el ámbito profesional, los asistentes virtuales comenzaron a transformar la productividad, redactan informes, resumen reuniones, programan eventos y ayudan a resolver problemas complejos. Incluso en campos como la medicina, la educación o la investigación científica, ya están siendo utilizados para analizar datos, redactar diagnósticos preliminares o explicar conceptos complejos. Además, han tenido un impacto social profundo. Para personas mayores, con discapacidad visual o con movilidad reducida, los asistentes virtuales han sido una herramienta de inclusión y autonomía. También se usan para aprender nuevos idiomas, mejorar habilidades comunicativas o simplemente reducir la carga cognitiva diaria. Sin embargo, este avance no está exento de debate. Surgen preguntas clave. ¿A quién pertenecen los datos que compartimos con estos asistentes? ¿Cómo garantizamos que su uso no invada nuestra privacidad? ¿Estamos dependiendo demasiado de ellos? El impacto de los asistentes virtuales en la sociedad es innegable, y su papel solo crecerá en el futuro. Estamos ante una nueva forma de interacción entre humanos y máquinas, una relación en evolución constante. A medida que los asistentes virtuales se integran más profundamente en nuestras vidas, los dilemas éticos que plantean se vuelven imposibles de ignorar. Ya no se trata solo de tecnología que responde a comandos, sino de sistemas que aprenden, predicen y actúan en base a nuestros comportamientos y preferencias. Uno de los temas más urgentes es la privacidad. Cada comando de voz, cada búsqueda y cada conversación con un asistente virtual puede ser almacenada, analizada y potencialmente utilizada por empresas para publicidad, entrenamiento de algoritmos o incluso para fines menos transparentes. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra intimidad por la comodidad? Otro dilema importante es la dependencia tecnológica. A medida que confiamos más en estos asistentes para tareas básicas, desde recordar una cita hasta tomar decisiones de compra, existe el riesgo de que deleguemos demasiado en la tecnología, afectando nuestra capacidad de autonomía y pensamiento crítico. Además, está el debate sobre sesgos algorítmicos. Si un asistente está entrenado con datos sesgados, puede perpetuar estereotipos, discriminar o presentar información de forma parcial. Y cuando estos sistemas son usados en contextos sensibles, como el reclutamiento laboral o el diagnóstico médico, el impacto puede ser grave. Pero también hay espacio para el optimismo y la innovación. Investigadores y desarrolladores trabajan constantemente para hacer que los asistentes virtuales sean más seguros, éticos y transparentes. Se están diseñando nuevas regulaciones para proteger los derechos de los usuarios, y se promueve el desarrollo de IA responsable que ponga al ser humano en el centro. Lo que está claro es que los asistentes virtuales no son una moda pasajera, han llegado para quedarse. La forma en que enfrentemos sus desafíos definirá no solo su evolución, sino también la manera en que convivimos con la inteligencia artificial en los próximos años. Hoy en día, los asistentes virtuales están en todas partes, y su presencia ha transformado nuestra relación con la tecnología. Ya no es raro hablarle al celular,
pedirle a una bocina que apague las luces o programar reuniones sin siquiera tocar un teclado. Desde el hogar hasta la oficina, estos asistentes nos acompañan como una extensión digital de nuestra voluntad. En el entorno doméstico, dispositivos como Alexa o Google Assistant controlan luces, electrodomésticos, música y hasta rutinas personalizadas. En el trabajo, herramientas como Cortana o Siri organizan agendas, envían correos y facilitan tareas repetitivas. En el ámbito de la salud, algunos asistentes virtuales ofrecen recordatorios de medicamentos, monitorean síntomas e incluso responden preguntas médicas básicas. En la educación, ayudan a estudiantes con tareas, a practicar idiomas y a resolver dudas al instante. La comodidad y eficiencia que aportan es indiscutible. Pero más allá de lo funcional, los asistentes virtuales se han vuelto casi compañeros digitales. Algunos usuarios desarrollan vínculos emocionales con estas voces, especialmente personas mayores o con movilidad reducida, para quienes representan una presencia constante. Este fenómeno plantea preguntas fascinantes sobre la empatía y la inteligencia emocional de las máquinas. ¿Hasta dónde llegará esta relación? Veremos asistentes con personalidad única, capaces de mantener conversaciones complejas y acompañarnos en momentos difíciles. Todo indica que el futuro se construye sobre las decisiones tecnológicas que tomamos hoy. Y así, desde las primeras calculadoras parlantes hasta los complejos sistemas de inteligencia artificial que nos asisten hoy, la historia de los asistentes virtuales es un reflejo del deseo humano de crear tecnología que nos entienda, nos ayude y nos acompañe. Lo que comenzó como una herramienta funcional, se ha convertido en una presencia cotidiana, casi invisible, pero cada vez más influyente. Estamos listos para convivir con inteligencias que aprenden de nosotros, que anticipan nuestras necesidades y que podrían, en el futuro, desafiar la línea entre humano y máquina. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del origen de los asistentes virtuales. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias tecnológicas. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia en Bits, donde exploramos el pasado para entender el futuro. Hasta la próxima.